Ok, vamos entonces a empezar con la clase de hoy día, ¿sí? Con lo que vendría a ser la determinación del HHB que estábamos haciendo la vez anterior. Recuerden que la vez anterior básicamente hicimos este HHB para procesos de a presión constante. Ahora vamos a hacer esa misma determinación, pero por procesos de combustión a volumen constante, ¿sí? Específicamente, esto sí es algo que se puede hacer una medida experimental con la determinación experimental del HHB bajo el esquema de calorímetro bomba, que en la facultad sí tenemos uno. Si es que está apto, podremos hacer una demostración más adelante, pero viendo bajo ese esquema. Y bueno, por último, cubrir lo que vendría a ser la temperatura de la llama, ¿sí? Ok. Para la determinación del HHB, para procesos de combustión a volumen constante, tenemos básicamente un reactor que es un volumen definido, que no va a cambiar. Entonces es volumen constante y es más conveniente determinar el HHB bajo este sistema experimentalmente de combustión en particular. Entonces, para un sistema cerrado, el calor de la reacción, cuando básicamente tenemos un... Cuando tenemos el calor de la reacción de lo que vendría a ser esta reacción a volumen constante, la diferencia a presión constante es que con volumen constante solo estás lidiando con las energías internas. Entonces, la energía interna de los reactivos menos la energía interna de los productos te dará el calor de reacción de la reacción, en este caso, ¿sí? Recuerden que si usamos la relación de entalpía, lo que tenemos es que la energía interna más el constante de gas universal por la temperatura en base molar, podemos calcular esta energía interna, ¿sí? Entonces, la diferencia entre lo que vendría a ser entalpía y energía interna, principalmente es este trabajo de flujo, ¿sí? El PV. Un poco de revisión de termodinámica aquí. Y ese trabajo de flujo se lo puede tomar en cuenta con respecto a la temperatura con la que empezamos, de los reactivos, el constante de gas universal, el número de moles de los reactivos cuando estamos hablando de la energía interna de los reactivos, ¿sí? Entonces el UR vendría a ser la diferencia que tendríamos en entalpía de formación entre básicamente los reactivos y los productos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Perdón, esto solo es la energía interna de los reactivos, ¿sí? Y aquí toma en cuenta básicamente la parte del PV, la parte del trabajo de flujo. Si combinamos los dos, pues tomando en cuenta la energía de los productos, ¿sí? La energía de los productos vendría a ser su entalpía de formación y le restamos la parte de lo que vendría a ser el constante de gas universal, el número de moles que tiene, la temperatura, ¿sí? Bajo este esquema. Esto solo estamos pudiendo asumir porque lo estamos asumiendo también como un gas ideal, ¿no? Entonces, en base a tu esquema de gas ideal, pues estás tomando esta simplificación, ¿sí? Que la entalpía es simplemente la energía interna más la temperatura a la que está sometido, ¿sí? Haciendo uso de las relaciones de energía interna, entonces el calor de la reacción, bueno, es una diferencia, ¿sí? Está lento mi esfero.
Entonces, ponemos la parte de los reactivos, ponemos la parte de los productos. ¿Sí? Por lo general nos gusta combinar la parte de entalpía de formación juntos para que se denote la diferencia en entalpía de formación y combinamos los otros dos, que es por el trabajo de flujo aquí. ¿Sí? Número de moles de productos menos número de moles de reactivos por la básicamente temperatura constante de gas universal. Entonces lo que vemos aquí es que la diferencia en ese trabajo de flujo se va a deber al número de moles. ¿Alguien me podría decir por qué únicamente es una diferencia de número de moles? ¿No? ¿Qué? Si pensamos en el ejemplo, básicamente el ejemplo clásico de termodinámica, de lo que tienes un émbolo de esta manera, ¿sí? Cuando haces trabajo de flujo, básicamente cuando hace tu sistema que está aquí adentro, hace trabajo de flujo, lo que hace es desplazar este émbolo, ¿sí? Desplaza el émbolo debido al volumen que ocupa, ¿sí? El volumen en el caso de un gas ideal está directamente relacionado a los números de moles, ¿sí? Entonces, mientras más número de moles tiene, pues más volumen ocupa, ¿sí? Entonces tiene sentido que básicamente se va a desplazar hacia arriba si es que ocupa más moles, si es que ocupa menos moles, se va a ir hacia adentro y va básicamente a restarle, ¿no? Entonces eso es lo que estamos observando aquí. Este trabajo de flujo que tenemos aquí es solo solo se da por el hecho de que puede existir básicamente una diferencia de volumen, ¿sí? Ahora, el HHB para el proceso de combustión se calcula de esta forma. Tienes el calor de la reacción, ¿sí? A volumen constante, la diferencia del número de moles que tienes entre productos y reactivos, ¿sí? Constante de gas universal multiplicado por su temperatura. Lo dividimos todo para el número de moles de combustible y la masa molecular de combustible que nosotros tengamos. En este caso, podemos así calcular el HHB experimentalmente con lo que se llama este aparato un calorímetro bomba. Un calorímetro bomba lo único que es un tipo de reactor, ¿sí? Entonces este que tenemos aquí es el reactor, ¿sí? Se pone la muestra aquí, básicamente la muestra aquí, ya sea sólida, líquida, lo que vayas a tener. Estos dos cables que tienes aquí es como el mechero, ¿sí? Simplemente para iniciar la reacción. La idea es que está totalmente aislado del exterior, ¿sí? Entonces esto previene el flujo de energía hacia el exterior. Tienes una termocupla instalada en básicamente toda el agua que le rodea al reactor. Entonces, dentro de este reactor está rodeado de pura agua, ¿sí? Y la termocupla lo que hace es medir la temperatura del agua que tienes aquí, ¿sí? Y bueno, para mantenerla homogénea tienes por lo general algún tipo de mezclador, ¿sí? Entonces así mantiene homogénea la medida básicamente que tú tendrías de agua. Entonces el combustible y el aire que están dentro de mi compartimiento son sumergidos en agua dentro de un recipiente a prueba de explosión. La capacitancia térmica del recipiente más la del líquido es medida con la misma técnica que otros calorímetros.
los datos de los calentamientos de bombas son analizados con un modelo de volumen constante. Para hacer la determinación del poder calorífico, básicamente, que tienes del combustible. Sí. Entonces, aquí la idea es que, bueno, como en un proceso de combustión se libera una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces vas a tener una muestra pequeña. Vas a tener una muestra tan pequeña en un tanque grande de agua para que la elevación de temperatura también no sea muy grande, pero que sí sea medible, ¿no? Entonces depende de qué tan exacta es tu termocupla también. Entonces puedes hacer esa medición. Mides básicamente la cantidad de energía que se está disipando hacia afuera y por medio de la diferencia de temperatura que tú tienes en el agua. Como la temperatura del agua, el final del agua se parece a la temperatura del cuarto, entonces el agua en los productos generalmente están en forma líquida. Entonces tú tienes que el HHB de tu componente va a ser igual al calor de la reacción. Y esto recuerden que es el calor de la reacción. B es simplemente la simbología de volumen constante, RXN lo vendría a ser la reacción. Le resta la parte del trabajo de flujo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al número de moles que tú tienes, pues va a haber una diferencia ahí. Y lo divide para el número de moles de combustible y por la masa molecular de combustible. Si la temperatura final de los productos llegase a ser unos cuantos grados mayor que los reactivos, ¿sí? Entonces menor a 10 grados, básicamente el error se vuelve despreciable. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente elevas la temperatura del agua y razones que puede haber un error es que, bueno, tienes tu tanque en el que está encerrado el agua, se supone que está bien aislado, pero siempre hay pérdidas hacia afuera. Mientras más pequeña es tu diferencia de temperatura, pues tu transferencia de calor, recuerden que es una medida, en este caso asumiendo un coeficiente de transferencia de calor, multiplicado básicamente por una diferencia de temperatura. Mientras más grande es la diferencia de temperatura, mayor va a ser tu flujo de calor. ¿Sí? Mientras menor va a ser esa diferencia de temperatura, menor va a ser este flujo de calor. ¿Sí? Y como es prácticamente instantánea la reacción en comparación a a esa transferencia de calor, el error prácticamente es despreciable. Y la cantidad de calor transferido se puede estimar de acuerdo a la masa que tiene el combustor, ¿sí? el émbolo donde está básicamente la reacción, el calor específico del acero en el que está básicamente rodeado, ¿sí? La masa del agua que tiene, calor específico del agua, tu delta T respectivo. ¿Sí? Pregunta de aquí. ¿No? Más o menos si entienden la forma que estaríamos midiendo esto. Ok. Bueno, esto vendría a ser lo que es un calorímetro. Más adelante vamos a ver si podemos hacer una respectiva demostración, ¿sí? Para que puedan ver un poco sobre qué trata el equipo. Ahora, lo último que se cubre en este capítulo es básicamente la determinación de la temperatura adiabática de la llama, que en verdad nos da también una metodología de poder determinar la temperatura de la reacción, de cualquier reacción con la que tú estés trabajando. ¿Sí? Entonces, la temperatura adiabática de la llama
se consigue cuando los productos alcanzan básicamente la máxima temperatura al momento de su combustión, ¿sí? La energía será mayor cuando no exista un intercambio de calor con los alrededores. Entonces, cuando toda la energía liberada se utilice para calentar los productos. Esa es la idea bajo este concepto. Se usa un análisis de combustión a presión constante, ¿sí? Y hay dos métodos para calcular esta temperatura adiabática, ¿sí? Suponer que tienes el calor específico promedio constante o hacer un balance iterativo de las entalpías, ¿sí? ¿Por qué se consigue la máxima temperatura básicamente cuando no existe un intercambio de calor hacia los alrededores? Pues lo que tenemos aquí es que si es que pensamos en un sistema, ya, tienes un sistema simple, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, bueno, si recuerdan un poco de su clase de transferencia de calor, si es que tuvieron esta clase, tienes un sistema básicamente que limita estas líneas punteadas, limita lo que vendría a ser el alcance que tienes con los exteriores, ¿sí? Va a haber una reacción química, ¿sí? Y eso es contemplado como un tipo de energía generada, ¿sí? Ese tipo de energía generada. Sí, entonces, de acuerdo a los bordes de mi sistema, si es que obviamente sube la temperatura de mi sistema, va a haber una cantidad de energía que es transmitida hacia afuera. Entonces, un Q, aquí un Q básicamente un flujo de calor hacia el exterior. Entonces, del sistema hacia el exterior, voy a poner. ¿Sí? En mi balance de energía, pues energía que entra, si no tengo una energía que entra, tengo la energía generada, tengo esta energía que sale. Y yo la puse como QSE. O sea, simplemente es una simbología. Dado un sistema de transiente, básicamente esto sería igual a mi energía almacenada. Si es que yo ya tengo la formulación de mi sistema, recuerden como rho Cp por, por volumen, por básicamente gradiente de temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? Lo que me indica básicamente sobre mi sistema es que va a subir la temperatura a consecuencia de mi energía generada. Entonces tiene sentido que la máxima temperatura a la que estaría subiendo sería la máxima si es que esto es 0. Porque toda la energía generada de la reacción iría hacia mi sistema, ¿sí? A calentar mi sistema, y eso se vería reflejado como energía sensible, ¿sí? Eso es el esquema de la temperatura adiabática. Ahora, haciendo un análisis a presión constante e idealizando básicamente el caso de conservación de energía, tú tienes que la entalpía de los productos va a ser la entalpía de los reactivos, ¿sí? Como en sí no vas a tener energía que es liberada hacia afuera, este QRXN de la reacción básicamente va a ser 0. ¿Sí? Entonces, toda la energía va desde los reactivos a alimentar los productos. Entonces, por eso el uno va a ser igual al otro. ¿Sí? Entalpía de los productos va a ser igual al número de moles que yo tenga respectivamente de cada uno de los productos, multiplicando por su entalpía, entalpía respectiva de cada uno de esos. La entalpía va a estar de cada uno de los componentes,
va a estar dividido entre su entalpía de formación y la entalpía sensible. Debo decir que es la diferencia de entalpía sensible, ¿no? Porque estamos asumiendo que la entalpía de formación está a una temperatura estándar de 25 grados Celsius, ¿no? Grados Celsius. ¿Sí? Entonces, si es que llega a 600 grados Celsius, pues la diferencia entre los 25 y los 600. Lo mismo para los reactivos. Número de moles por cada componente de los reactivos, entalpía que tiene cada uno de esos componentes. La entalpía se subdivide entre entalpía de formación y entalpía sensible. Un esquema cualitativo de lo que se vería, ¿sí? En el sentido de básicamente cuál es la entalpía de los productos con una línea definida de acuerdo a su temperatura. Pues si estos son los productos y estos son los reactivos, se supone que los reactivos tienen almacenado una mayor cantidad de energía dentro de sus moléculas, una energía potencial que puede ser utilizada. Esa energía potencial es la energía a consecuencia de su entalpía de formación. Entonces, como los reactivos tienen una mayor energía de formación, van a liberar energía para formar los productos, ¿sí? Y va a haber esa diferencia de energía. Este intercambio de energía es la energía total, ¿sí? Esta es o sea, si estuvieran a la misma temperatura, los reactivos y productos, formases los mismos, los mismos reactivos, van a formar los mismos los productos de la reacción a la misma temperatura, pues eso sería toda la energía liberada, que es tu QRXN. Pero lo que estamos diciendo que este QRXN vamos a decir que esto todo va a ir hacia alimentar tus productos. Pues si alimenta la energía de tus productos, se eleva la temperatura hasta llegar a la misma entalpía. Cuando llega a la misma entalpía, llegaría a tener una temperatura nueva, que es la temperatura adiabática del sistema. Entonces, partiendo de la conservación de energía, entalpía de productos igual a entalpía de reactivos, ¿sí? Tienes los números de moles respectivos de los productos y reactivos y sus entalpías que tendrá en cada uno de ellos. Si yo quiero averiguar la temperatura a la que estaría mis reactivos, ¿sí? En base a esa no sé por qué me sale tan chiquito, pues quería ver. Bueno, no importa. Ya lo veré en otro momento. Okay. Si yo quiero saber entonces cuánto es mi entalpía, mi temperatura, entonces debo basarme en la entalpía sensible que yo tendría de mis productos, ¿sí? Entonces aíslo esta parte, que es la que me interesa obtener de todo el resto de la ecuación.
¿sí? Y tengo la parte de los productos, o sea, entalpía de formación de los productos menos entalpía de formación de los reactivos, más entalpía sensible de básicamente los reactivos. Esto que yo tengo aquí, diferencia de, como les decía, la diferencia que yo tengo aquí de entalpía de formación es el calor de la reacción. ¿Sí? El calor de la reacción que estamos diciendo que todo va a alimentar mis productos. ¿Sí? Es lo mismo que el calor de la reacción. Entonces, si ya calculaste este número, puedes utilizar ese calor de la reacción. Le sumas la parte de la diferencia de temperatura a la que estarían los reactivos para obtener así lo que vendría a ser la entalpía de todos los productos. ¿Sí? Entonces, esta entalpía, calor de reacción, simplemente la diferencia de entalpía de formación entre reactivas y productos. Debido a las altas temperaturas de combustión, el agua en los productos generalmente lo encuentran en fase gaseosa, ¿sí? Por lo que el QRXN a presión constante va a ser el LHB, ¿sí? El número de moles que tú tienes de combustible, la masa molecular de combustible, o básicamente si ya sabes la masa multiplicado por su LHB. Esto está asumiendo, claro, que está el LHB en cantidades básicamente por masa, por unidad de masa. ¿Sí? Ahora, el término que tenemos aquí, el número de moles por entalpía sensible de los reactivos, ¿sí? Representa la diferencia de sensible, de entalpía sensible entre lo que vendría a ser la temperatura de los reactivos con la temperatura de referencia. La temperatura de referencia, como yo les decía, son los 25 grados Celsius. O sea que estás asumiendo que todos tus productos se van a formar a 25 grados Celsius. Entonces, suponiendo que la entalpía sensible de estos productos TP básicamente es aproximadamente el calor específico que tú tengas por esta diferencia en temperatura. ¿Sí? Pero aquí es donde viene la metodología que se aplica. Pues el primer esquema asume un CP constante, ¿sí? Un CP constante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Tu CP, tu calor específico, va a ir variando con la temperatura. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles. ¿Dónde está eso? Bien. Entonces, por ejemplo, en el libro del autor, si van y buscan la última, el apéndice, ¿sí? El primer es, bueno, el apéndice 1 es simplemente propiedad de algunos materiales, ¿sí? Donde básicamente encontrarás información sobre el HHB y el LHB también de diferentes combustibles. Ahora, para básicamente lo que se especifica aquí, propiedades de aire, lo que vemos es que tu CP va a ir variando de acuerdo a la temperatura que tengas. Y lo mismo va a pasar con cada uno de los productos. Entonces, dependiendo de la temperatura a la que tú tengas, pues va a ser un calor específico diferente. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que si tú estás a 200 grados y quieres elevarle básicamente 1 grado a la temperatura, ¿sí? Entonces requiere, si es que multiplico aquí por 1 grado, ¿sí? Requiere 1 kilojoule por cada kilogramo que yo tenga, 1.0025 kilojoules, elevarle 1 gramo. Pero cuando ya tiene una temperatura mayor, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya tiene 1800, requiere 1.237 kilojoules por kilogramo, básicamente elevar la temperatura de esa mezcla 1 grado. Entonces, calor específico va a ir variando de acuerdo a lo que tú tengas. Y así podemos ver calor específico para diferentes componentes, que son los que están mostrados aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, el concepto de utilizar un calor específico constante es básicamente para hacer un cálculo rápido, ¿no? Un cálculo rápido en que me diga sobre esa cantidad de energía, pero no va, por lo general no va a ser un valor exacto. Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a asumir primero el método más sencillo, que vendría a ser calor específico constante, y tenemos el número de moles que yo tendría aquí de productos multiplicado por entalpía sensible de los productos a la temperatura respectiva va a ser igual al calor de la reacción más la suma de número de moles de cada uno de los componentes de los reactivos multiplicado por su entalpía sensible. ¿Sí? Si tomo en cuenta esta entalpía, básicamente que yo tengo aquí, pues puedo separar básicamente la diferencia en entalpía que yo tengo entre los productos y la temperatura referencial, que viene a ser mi TO, ¿sí? Número de moles, y bueno, en el caso de que asuma un CP constante, esto va a salir de la suma, ¿no? Entonces un CP constante, que es el que yo estoy asumiendo aquí. Y los números de moles que yo tengo de mis productos, la suma. Y calor de la reacción, entonces, que yo tengo, número de moles, entalpía sensible de los reactivos, y dividido para mi suma de número de moles totales que yo vaya a tener, y mi calor específico respectivo con el que esté trabajando. ¿Sí? Le sumo la temperatura de referencia, que viene a ser mi TO, y puedo encontrar la temperatura de los productos. Se viene a ser la forma más sencilla que tú puedes hacer para hacer ese cálculo de temperatura adiabática. ¿Sí? Muchas veces también lo que verán asumido es que como la temperatura de referencia es los 25 grados Celsius, pues si está a la misma temperatura, los reactivos empiezan a los 25 grados Celsius, pues este término de aquí se vuelve cero. ¿Sí? Solo te queda el calor de la reacción y esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, temperatura de los productos va a ser igual a la temperatura de los reactivos, aproximadamente. Calor de reacción dividido para el número de moles por el calor específico que yo tenga. Si es que ya tengo información sobre mi LHB, básicamente el combustible, lo multiplico para el número de moles, la masa molecular dividido para el número de moles de productos y calor específico constante. Entonces, cuando los reactivos entran al combustor ASTP. ¿Sí? Preguntas aquí. ¿No? ¿Está claro? ¿No está claro?
Ok. Vamos a entonces seguir avanzando. Para los casos donde tú tienes un phi menor a 1, consideramos básicamente dentro del análisis un balance de masa. Entonces, con un phi menor a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tu temperatura de los productos, ¿sí? Igual va a ser esta temperatura inicial multiplicado por el LDHB, pero ahora tienes una cantidad básicamente de masa de aire y masa de combustible que se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Multiplícalos por el calor específico de los reactivos y la temperatura de los reactivos menos productos. En los productos vas a tener esta cantidad aquí respectiva que se tiene que tomar en cuenta. Entonces la diferencia aquí está en la masa, ¿sí? Básicamente en la masa que tú tienes aquí de combustible y productos. Por lo general, si es que estás trabajando con un phi menor a 1, combustión pobre, vas a tener más aire dentro de la mezcla y entonces ese aire tiene que ser es calentado en conjunto con todo el resto de la mezcla. Entonces, por eso es que tú tienes ahí este aire que está aquí. Eso también se puede tomar en cuenta con lo que vendría a ser el F, que vendría a ser ese tasa combustible-aire, o tomando básicamente la equivalencia multiplicado por su relación de combustible-aire estoiquiométrico. ¿Sí? Y únicamente tomar en cuenta esa diferencia. Para un phi mayor a 1, en cambio, tomar en cuenta básicamente el factor estoiquiométrico, ¿sí? Para ese caso, y lo multiplicamos por phi, para básicamente tomar en cuenta que no todo se combustionó, ¿sí? Por lo general no toma en cuenta tanto lo que vendría a ser la masa, porque, bueno, en comparación a la cantidad de masa que tiene combustible para quemarse con el aire es mucho menor, ¿no? Pero sí está tomando en cuenta que hay menos combustible para proveer la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que si vemos la equivalencia, tu máximo temperatura lo alcanzas cuando tienes una equivalencia de 1, o sea, condiciones estoicométricas donde siempre te va a dar esa máxima temperatura, ¿sí? Este es un estimado con un calor específico constante. Vemos que por lo general hace una sobreestimación de la temperatura, básicamente con un phi mayor a 1, o sea, con un phi con combustión rica. Sobreestima la temperatura a la que podría tener en ese caso. Este es por medio de un balance de entalpía, que es mucho más exacto que básicamente tomar un estimado de calor específico constante, porque ya corrige la partida de un calor específico constante, pero igual estamos haciendo variaciones pequeñas que si es que hacemos una simulación, en verdad, este sería un valor más exacto de lo que nosotros tendríamos, que es la línea recta que teníamos ahí. ¿Sí? Con el sistema de equilibrio, pues te da un mejor estimado, pero subestima con condiciones de combustión pobre.
Y bueno, el balance de entalpía iterativo es una manera mucho más aproximada de determinar la temperatura de la llama, ya que se asigna un valor de la temperatura de los productos y se itera cuando se cumpla básicamente esta relación entre entalpía de los productos y entalpía de los reactivos. Pues la idea es que se igualen el uno con el otro, sea aproximadamente el mismo. Entonces se asume como conocida todas las entalpías de los productos, de los reactivos, y las entalpías de los productos se escriben de la siguiente manera. Tienes la entalpía del producto a una temperatura que esté en los productos, va a ser igual a la suma de los números de moles que tenga cada uno de los componentes de los productos multiplicado por su entalpía. Esa entalpía está constituida por la entalpía de formación y la entalpía sensible, ¿sí? Y eso lo igualamos con las entalpías de los reactivos, que será la suma del número de moles que tenga los reactivos y básicamente en ese caso, ¿sí? La suma que yo tenga de esta entalpía puede ser también evaluado con el calor de la reacción, si es que la conozco. Y le sumamos la parte de las entalpías sensibles que yo tendría en mi resultado. Si HP, que es la entalpía básicamente de los productos de TMP1, es menor a la entalpía de los reactivos, se asume un diferente valor de TP2 hasta básicamente que alcance el valor que yo debería tener. O sea, aquí estás, en este caso de que sea menor, estás subestimando básicamente el valor de temperatura porque está diciendo que tiene menos entalpía estos productos que los reactivos, entonces tiene que subir la temperatura hasta que llegue a una temperatura que iguale esta entalpía que tiene aquí. Pregunta de ahí. ¿No? ¿Está claro? ¿O no me están escuchando? Sí, se escucha, doctor, Brian. está claro. Ya. Listo. Entonces, a ver, les voy a asignar su primer deber, ¿sí? Lo voy a poner de una vez en el aula virtual. ¿Dónde está? Que es el que está aquí, por si acaso. Ya lo voy a poner en el aula virtual. Se fue. Acá.
Listo. Bueno, el deber es no es muy complicado, ¿sí? Tal vez la parte del capítulo 2 les sea un poco más complicado. Vamos a desarrollar un problema de ejemplo para que puedan tener una mejor idea de cómo hacer estos problemas, ¿sí? Al 25. Acá está. Ok. Bueno, okay. Empezamos con el problema tal vez más sencillo, el 2.2. ¿Sí? En este les indica que se han hecho medidas, básicamente, de los gases de combustión a la salida de una combustión de un sistema de metano con aire. Se muestra que 3% del oxígeno por volumen en base seca sale sale del exhaust, sale básicamente del tubo de escape.
asumiendo que tengas combustión completa, determina el porcentaje de exceso de aire, la tasa de equivalencia y la tasa de combustible aire que tú tengas. Entonces, vamos a ir resolviendo este problema para que puedan tener una mejor idea de cómo hacer. ¿Sí? Entonces, en este problema, lo primero que nos vamos a basar es en la reacción de metano con aire, ¿no? Entonces, lo primero que debemos realizar sería un balance de este metano con aire, ¿sí? Entonces, se escribe. Ahí está. Entonces tienes CH4. Un poco más gruesito. Cuatro. Le sumamos en este caso escribe. Le sumamos la parte del aire, O2 más 3.76 de nitrógeno. Nos va a dar mi CO2 más H2O. Un poquito más de eso. Más la parte de, voy a dejar aquí un poquito de espacio, nitrógeno, y como tenemos un proceso de exceso de aire, pues va a haber una cantidad en exceso de aire. ¿Sí? Su libro les presenta, recuerden, ecuaciones de la estequiometría, ¿sí? Que pueden utilizar básicamente para la respectiva solución. Entonces voy a utilizar una de estas que ya están aquí delineadas, pero simplemente les voy a mostrar qué es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un proceso con básicamente con phi menor a 1, tendrás exceso de aire. ¿Sí? Entonces aquí utiliza en términos de phi, utiliza también porcentaje de exceso de aire, o si tienes una mezcla
rica, lo puedes representar de esta forma. ¿Sí? Hay diferentes maneras de representarlo. ¿Sí? La idea bajo cada esquema es simplemente hacer el balance de la ecuación. Pero lo importante aquí es delinear que nosotros tenemos exceso de aire, ¿no? Puedes también hacerlo en base a lambda o en base a phi, ¿sí? Cualquiera de los dos es equivalente para hacer esta fracción, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, dado que utilizan mi phi, mi lambda, ¿sí? Entonces verlo en términos del lambda. Como tengo el coeficiente acá, pues el coeficiente se va a basar en alfa más beta sobre 2 menos beta sobre 4 menos gamma sobre 2. ¿Sí? Entonces, en base a este esquema, este término siempre es útil hacer el cálculo respectivo. ¿Sí? Entonces, yo tengo un carbón, le sumo los 4 hidrógenos, dividido para 4, y en este caso no tengo oxígeno en mi combustible, entonces esto me da, mi resultado es 2. ¿Sí? Como tengo un exceso de aire, pues 2 lambda lo voy a representar. ¿Sí? Para la cantidad de CO es simplemente el alfa, entonces esto sería, aquí simplemente va el 1, porque esto es, recuerden, aquí va el alfa, entonces esto va a quedar en blanco. Para el H2O es la misma, la representación básicamente de beta sobre 2, que en este caso sería el 4 sobre 2, o 2, y yo tendría ahí. Y para lo que vendría a ser el nitrógeno, sí me toca tomar en cuenta los números de moles que yo tengo aquí, el 3.76, ¿sí? Multiplicado por mi coeficiente aquí adelante. Entonces, lambda por 2 por 3.76. ¿Sí? Y para el oxígeno, básicamente será este coeficiente que yo tengo acá, menos lambda menos 1. ¿Sí? En base al exceso que me está quedando. Si es que no hay agua, tengo base seca, entonces lo que se refiere como dry base. ¿Sí? Y mi fracción molar de O2 va a ser igual a la cantidad de oxígeno que yo tenga, que es este número de moles que yo tengo aquí, 2 lambda 1, 2 lambda menos 1. Más hago la suma de todos los moles que yo tengo. Entonces un mol de CO2, 7.52 moles de aquí de nitrógeno, 2 moles de agua. Perdón, el agua en este caso no tengo. Entonces,
voy a omitir de mi problema porque es en base seca, ¿no? Entonces ya extrayeron el agua. Lo único que me quedaría vendría a ser los moles de nitrógeno, 7.52 lambda más 2 lambda menos 1. ¿Sí? Este sería igual al porcentaje de oxígeno que yo tengo sobre 100 y consecuentemente me dice que mi lambda es igual a 1.15. Tasa de equivalencia simplemente lo inverso, 1 sobre lambda o 0.87. ¿Sí? Y el porcentaje de exceso de aire no me coge el lápiz. Bien. Y el porcentaje de aire será 100 por 1 menos phi sobre phi, que en este caso será 14.9. ¿Sí? Si yo quiero saber la fracción combustible-aire, pues la fracción de combustible-aire es la fracción estequiométrica que yo tenga multiplicado por pi. Entonces esto será igual a mi masa molecular de combustible por la cantidad de alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2 multiplico por 4.76 por la masa de aire y lo multiplico por phi. ¿Sí? Esto me da mis 16, 2, 4.76, que estos son los números moles totales de aire, ¿no? Y 28.84, que vendría a ser el peso molecular del aire, para darme mi 0.051. ¿Sí? Pregunta de ahí. No, doctor. ¿Está claro? Más o menos. Ok. Ok, les dejo con ese deber para que realicen y practiquen el día martes. Revisaremos otros problemas, ¿sí? Y no se olviden de revisar entonces el deber para que puedan hacer las preguntas que tengan el día martes, ¿sí? Antes de la entrega el día jueves. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase por el día de hoy. Sí. Gracias por su atención y de aquí nos vemos el día martes.
Gracias, doctor. Una consulta breve. Estamos programando la clase el día martes para las 8, 9 y 30. Sí, estamos programados. Lo que pasa es que, bueno, tengo que ver los horarios de luz, porque como nos mandaron un horario que no va a haber luz de 5 de la tarde a 10 de la noche, por lo menos en mi sector, me tocó programarla antes. Ya, ok. Estaremos atentos entonces. Estaremos atentos a los cortes de luz, porque ya pues con ese corte de luz no les voy a decir clase a las 10 de la noche, ya me pareció eso demasiado. Entonces lo programé para esta hora. Está bien, doctor. Muchas gracias. Cuídese, Sí. pase bien. Ya igualmente. Hasta luego.